Buenos días, mi nombre es José Miguel Pimiento Valle. Este es el video tutorial de la explicación del software Novo SPT. En primer lugar, podemos realizar una breve explicación sobre este software y en lo que consiste. Entonces, el Novo SPT es un programa informático que se utiliza para interpretar los resultados de la prueba de penetración estándar SPT y correlacionar estos resultados, que son números de golpes, con las propiedades del suelo de acuerdo a unas correlaciones que se plantean dentro del programa y que tienen en cuenta pues investigaciones realizadas por diferentes autores. De esta forma, correlacionando el número de golpes con ciertas propiedades, se van a obtener finalmente parámetros de diseños que van a ser requeridos para otros procesos y otros software más adelante. ¿Qué insumos se requieren para utilizar este software Novo SPT? El primero de ellos es la profundidad de cada estrato de suelo. Esto pues va a definirse de acuerdo a los registros de campo en cuanto a la perforación que se realizó. También se necesita el tipo de suelo de cada estrato. Esto se saca del sondeo y como tal de la descripción visual que se realizó, esa identificación preliminar que se realizó. Y finalmente se necesita también el número de golpes proveniente como tal del ensayo SPT que pues, se realizó en campo. Toda esta información pues, va a provenir, como lo dije anteriormente, de los registros de la perforación o del sondeo que evidenciamos en esta diapositiva. Este es el registro de perforación crudo que se llena en campo y aquí observamos que se hacen divisiones para los estratos del suelo de acuerdo a descripciones. Estas descripciones las realiza pues un geólogo o un ingeniero geotecnista basados en la visualización de las muestras que se extrajeron. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que de 0 a 0,5 hay un estrato de suelo que es un suelo de relleno con en su superficie algo alterado, compuesto por arenas finas, etcétera, etcétera. Luego hay un estrato de 0,5 a 1 metro con su respectiva descripción y de 1 a 1,5 con su respectiva descripción también. Entonces, como tal, cada estrato se identifica en este formato y cada estrato también tiene asociados un número de golpes que es el que vemos aquí en esta columna. El N que se selecciona corresponde a la suma de los golpes de las últimas 12 pulgadas de perforación. Entonces, para visualizar un poco mejor esto, aquí ubiqué pues como tal un tomamuestras de perforación, una tubería de perforación que pues se compone de 3 partes, cada una de 15 centímetros o 6 pulgadas y este tomamuestras pues se va hincando, se va clavando en el terreno pues a partir de unos golpes que se les da y a medida que se va penetrando en el terreno 15 centímetros pues se va tomando el número de golpes que se requirió para penetrar estos 15 centímetros o 6 pulgadas, luego los siguientes y luego los siguientes. Estos son los Ns que se anotan en esta parte de acá, como lo estoy señalando. Ahora bien, la suma, como lo dije anteriormente, son los últimos 30 centímetros o 12 pulgadas de perforación. ¿Por qué? Porque se considera que los primeras 15 centímetros o las primeras 6 pulgadas son de hinca, es decir, es donde se está adaptando el tomamuestras a la perforación, por lo que no se consideran representativos. Entonces lo que se hace es sumar los números de golpes de las últimas 30 centímetros o 12 pulgadas y es este el valor que se le asigna a cada estrato de suelo. Ya una vez teniendo este registro de perforación crudo, lo que se hace es pasarlo a un formato en Excel, que es el que vemos aquí. Este es el registro de perforación final que se trabaja
donde pues está identificado los datos del proyecto, el nombre, la localización, metodología de perforación, perforación a motor, percusión a motor, el peso del martillo, si se halló o no se halló nivel freático y las coordenadas del sitio como tal del sondeo. Aquí pues básicamente se pasa la información que se mostró anteriormente y el n va a ser la suma de estos dos últimos valores, 17 y 19 da 36, 8 y 16, 24 y 11 y 45 da 56 y la R corresponde al rechazo, que quiere decir que pues ya no se podía penetrar más, ya dio rechazo y no entraba más el tomamuestras en el suelo. Aquí pues tenemos la descripción del material, que es la misma que se mostraba anteriormente. Entonces suelos de relleno, suelos residuales, etcétera, etcétera, con toda su descripción. Así, de igual forma se ubican registros fotográficos de la muestra tomada para cada estrato de suelo. Una vez tomados pues estos registros de perforación y estas muestras, es importante explicar sobre cómo se hace la clasificación de los suelos de acuerdo a estos sondeos. Generalmente en los proyectos se manejan 3 tipos de suelo en esta clasificación. ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo a estos tipos de suelo se van a definir los estratos de suelo que se van a ingresar al novo SPT. Entonces es importante tener claro cómo se definen estos estratos. El suelo tipo 1 pues es el suelo que tiene menor capacidad o es menos apto para realizarse obras o intervenciones geotécnicas. Si se quiere realizar esto, pues es necesario llevar a cabo un mejoramiento. ¿Por qué? Pues son suelos muy poco consistentes donde el número de golpes es muy bajo, es decir, que el número de golpes que se requirió para que el tomamuestras entrara fueron valores reducidos, por lo que no es un suelo con capacidades adecuadas para realizar estas intervenciones geotécnicas. Ahora bien, en este suelo tipo 1 generalmente pues se clasifican los suelos de relleno. ¿Cuáles son los suelos de relleno? Pues los suelos de relleno son, como su nombre lo indica, rellenos antrópicos, son suelos impredecibles que tienen características potencialmente colapsables y compresibles debido a su heterogeneidad. Entonces, normalmente estos suelos presentan baja compacidad y realmente no son aptos para cimentar. Aquí se menciona algo importante, que es que pues, este suelo tipo 1 puede reportar valores mayores de n, más de 10 o incluso valores más de 30, y esto se debe a su composición heterogénea, ya que muchas veces pues, son compuestos por restos de materiales, metales, cerámicos, no sé, restos de ladrillos, entre otros, que hacen que al momento de realizar el ensayo y dar los golpes para que el tomamuestras ingrese, pues genera obstrucción y los N reportados son altos. Por esto, estos suelos de relleno se clasifican generalmente en el suelo tipo 1. Luego, el suelo tipo 2 hace referencia a suelos medianamente aptos, ya sus características van mejorando y los N varían entre 10 y 30. Finalmente tenemos el suelo tipo 3, que es el suelo como tal de mejor característica y es donde pues se tiene total aptitud para realizar obras o intervenciones geotécnicas. Normalmente los Ns son mayores a 30. Es importante mencionar que no siempre pues, se van a tener los 3 tipos de suelo. Pueden haber 2 tipos de suelo, tipo 1 y tipo 2, y pues con esto ya se sigue trabajando para realizar los posteriores análisis. Para explicar esto de una mejor forma, podemos mencionar un ejemplo que es tomado de un proyecto PR2401 de la variante Líbano, donde se tuvieron 5 sondeos con los respectivos números de golpes que se ven en la tabla y podemos realizar la clasificación de estos números de golpes y más que los números de golpes de los tipos de suelo identificados. Entonces para esto pues debemos tener en cuenta la información presentada anteriormente de acuerdo a los 3 tipos de suelos que se tienen y también necesitamos el sondeo pues la información de registro de campo de cada uno de los sondeos. Entonces anteriormente mostré
esta diapositiva, que es del sondeo tipo 1, podemos hacer el ejemplo con este sondeo y pues como es un proceso realmente repetitivo, pues los demás sondeos se aplicó la misma metodología. Entonces, en este registro de perforación evidenciamos que de la profundidad de 0 a 1.5 se menciona que de acuerdo a la descripción del material visual se trata de suelos de rellenos, algo alterados por interperismos o acá suelos de relleno compuestos por arenas finas. Entonces, como lo mencioné en la explicación del suelo tipo 1, pues el suelo tipo 1 generalmente es un suelo heterogéneo, como de este tipo, que es del suelo de relleno. Entonces podemos agrupar en este sondeo 1 de 0 a 1.5 como suelo tipo 1, ya que se trata de un suelo que no es apto para cimentar. Luego de la siguiente profundidad o el siguiente estrato, que es de 1 a 1.5, dice que ya son suelos residuales. Los suelos residuales pues tienen mejores características, ya son suelos más aptos, más competentes para realizar este tipo pues de intervenciones geotécnicas, por lo que podemos manejar en este caso un suelo tipo 2, ya que no tenemos más estratos. Entonces, nuevamente nos dirigimos a la tabla con los Ns y estamos en el sondeo tipo 1. Entonces, de 0 a 1, como se observó en el registro de perforación, pues habla de suelos de relleno. Los suelos de relleno, como lo mencioné también anteriormente, pueden dar valores de N altos debido a su heterogeneidad. Entonces, esto explicaría los N de 36 y de 24. Se podría llegar a pensar que como los N obtenidos son mayores a 30, pues sería un suelo competente, un suelo con gran consistencia. Pero debido a su descripción de relleno, pues se sabe que no se debe estos N altos a su alta competencia o a sus buenas características, sino a la heterogeneidad y a la composición de materiales que hacen que los Ns se aumenten, como la presencia de ladrillos fragmentados o residuos, etc. Entonces, de acuerdo con esto, realizamos esta clasificación. Para el sondeo 1, de 0 a 1, pues estamos con un suelo tipo 1, suelo de relleno. Y de 1 a 1.5 pues ya es un suelo más competente debido a que su descripción dice que es un suelo residual, por lo que se clasifica como suelo tipo 2, además de que el N pues es alto, lo cual se relaciona con su descripción. Este mismo procedimiento se repite para los demás sondeos. De igual forma, de 0 a 1, la descripción de este sondeo pues indicaba que era un suelo de relleno y lo demás suelo residual, entonces se clasifica así. En este caso del sondeo 2, de 0 a 0.5, pues era un suelo de relleno y lo demás era residual, y para los otros sondeos de igual manera se hizo este análisis. Ahora bien, teniendo claro cómo se realiza la clasificación de los estratos o del tipo de suelo, podemos pasar a manejar la temática del sondeo representativo. Generalmente, pues la información de campo, como lo vemos anteriormente, proporciona 2 o más sondeos, pero el software NovoSPT pide el ingreso de un solo sondeo que represente de la mejor forma las condiciones de la zona de estudio, por lo que debemos escoger un solo sondeo representativo que ingresaremos posteriormente al software. De esta manera hay diferentes factores que se deben tener en cuenta a la hora de escoger este sondeo representativo. Es decir, de todos los sondeos que tenemos aquí que se realizaron, debemos escoger uno que cumpla ciertas características y que represente de la mejor forma a toda pues la perforación. ¿Cuáles son? La primera de ellas es que sea un sondeo de gran profundidad, que abarque toda la profundidad o la máxima profundidad que se tuvo de perforación. La segunda es que tenga pues todos o la mayoría de tipos de suelo que se identificaron de acuerdo a la clasificación de suelos explicada anteriormente. Y la tercera característica es que pues la ubicación del sondeo sea adecuada. Generalmente pues se hacen sondeos en diferentes puntos de la zona de estudio, pero el sondeo representativo pues como su nombre lo indica, debe representar adecuadamente toda la zona. Entonces sería idóneo escoger un sondeo que
esté centralizado y que pueda representar adecuadamente toda la zona. Hay situaciones muy específicas que se pueden presentar en los proyectos y pues me refiero a ocasiones donde hay mucha variación espacial en cuanto a los tipos de suelo identificados, es decir, de un área a otra. En este caso se debe realizar un análisis zonificado donde se toman perfiles típicos o sondeos representativos típicos de diseño para diferentes áreas, es decir, casos donde en una zona se identifican dos tipos de suelo y en otra zona aparecen tres tipos de suelo. Entonces en este caso es importante y es necesario zonificar en planta y definir perfiles típicos o sondeos representativos típicos para cada zona. Ya con esta información pues debemos realizar la selección del sondeo representativo de nuestro caso de estudio. Entonces aquí, de acuerdo a las características mencionadas anteriormente, podríamos seleccionar cualquiera del sondeo 1, 1A o 2A, ya que abarcan la profundidad máxima de perforación, además de que tienen los dos tipos de suelo identificados. Y en cuanto a la ubicación, podemos pues ver una gráfica que los ubique espacialmente, como es esta. Entonces aquí vemos la ubicación de los 5 sondeos. Realmente en este caso pues es una zona pequeña, por lo que no habría problema de escoger cualquiera de los sondeos representativos mostrados anteriormente, ya que pues cualquiera puede representar de una forma adecuada la zona de estudio. Si se tratara de una zona extensa, pues ahí sí tendríamos que analizar cuál de ellos estaría centralizado. Entonces, de acuerdo con esto, podríamos pues tomar el sondeo S1, S1 o S1A y con ellos trabajar. Entonces, por ejemplo, podemos seleccionar el sondeo S1A y empezar a trabajar como tal en el nodo. Para trabajar en el nodo es recomendado tomar un archivo de un proyecto ya creado y a partir de ahí ingresar todos los datos que ya tenemos. Entonces vamos a necesitar un archivo del nodo y también un documento Excel donde va a funcionar como una memoria de cálculo donde iremos recolectando cada una de las propiedades derivadas en este programa. Entonces procedemos a abrir pues un archivo cualquiera que vamos a modificar. Aquí pues se procede a abrir el programa. Igual todo esto lo vamos a modificar. De igual forma abrimos un Excel donde pues iremos a trabajar como tal. Esta es como tal la memoria de cálculo. Entonces debemos tener pues aquí nuestra información de los números de golpes. En este caso vamos a trabajar con el sondeo S1A y tenemos estas dos tablas en la interfaz. En esta tabla vamos a ingresar cada profundidad y cada número de golpes relacionado a esta, y en la otra tabla pues ya como tal los espesores de los estratos identificados y una serie de propiedades. Entonces podemos empezar con esta tabla, como lo vemos aquí en el sondeo S1A, que es el que vamos a trabajar. Pues tenemos profundidad de 0 a 0,5, a 1 y a 1,5. Entonces estas profundidades son las que debemos tener. Aquí podemos seleccionar, darle clic aquí y en la X eliminamos los estratos que no necesitamos. Así hasta llegar a la profundidad que necesitamos. Y para cada una pues vamos a ingresar el número de golpes. Entonces de 0 a 0,5 dice que el número de golpes es 10. Entonces ingresamos el valor. Luego 16 y luego 72. Aquí hay otras columnas que se calculan instantáneamente por el programa como tal, que es el N60 y el N160. Podemos realizar una explicación en cuanto a teoría de esto, y esto se relaciona a la corrección de
el número de golpes crudo que tenemos. Entonces, este programa NovoSPT va a realizar unas correcciones al número de golpes, ya que pues, se considera que las condiciones que se manejan al momento de hacer este ensayo SPT pues deben ser normalizadas, porque de un ensayo a otro se pueden usar diferentes materiales o hay diferentes factores que pueden influir para obtener pues unos resultados que van a variar de acuerdo a esto. Entonces es importante normalizar estas condiciones de acuerdo a diferentes factores que pueden influir en el ensayo. De acuerdo con esto, pues hay estos factores, pues serían la longitud de la varilla. Entonces se debe multiplicar o utilizar un factor de corrección por esta longitud de la varilla, por el diámetro de perforación, por el tipo de muestreador, por el martillo que se utiliza. Entonces esto puede variar en cada ensayo, por lo que debe normalizarse. Para esto se calcula un coeficiente de corrección, un factor de corrección C, que se calcula como la multiplicación de 4 factores distintos: el CE, CB, CS y CR. Entonces, acá el CE hace referencia a la eficiencia del martillo, el CB al diámetro de la perforación, el CS a las características del muestreador y el CR a la longitud del tubo de perforación como tal. Entonces, lo que se hace es, o lo que hace el programa, mejor dicho, porque esto lo hace automáticamente, es hallar ese C y multiplicarlo por el número de golpes, esto obteniendo el N60. Luego se aplica otro factor de corrección que es el CN, como lo vemos aquí en esta fórmula, y es relacionado con el esfuerzo vertical de acuerdo con el peso del suelo por encima del ensayo. Este CN se multiplica por el N60 obtenido anteriormente y se obtiene finalmente el N corregido, N160. Entonces, ya explicado esto, pues volvemos al Novo y como tal estas correcciones las hace automáticamente el programa. Luego tenemos como tal la otra tabla que está en la parte izquierda y vamos a ingresar como tal ya espesores de cada estrato de suelo. Entonces, de acuerdo a nuestro sondeo que tenemos acá, el primer estrato de suelo es el suelo tipo 1, que va desde 0 hasta 1. Entonces necesitamos ingresar este valor acá. Bueno, aquí ya está, este lo podemos eliminar. Y el primer estrato de suelo tiene un espesor de 1 y el segundo tiene un espesor de 1,5, es decir, de 0,5. Entonces aquí ponemos el espesor es de 0,5. La primera columna que aparece allí es el peso unitario. Este peso unitario que se asigna pues va a depender del tipo de suelo que tengamos. Es decir, se debe asignar un peso unitario esperado, que es un valor que se va a utilizar para el programa para que realice pues, los cálculos que necesita hacer, ya que hay métodos que necesitan que se ingrese un valor de peso unitario, pero pues hay que tener en cuenta que el peso unitario es una de las variables que se va a obtener. Sin embargo, pues es un dato de entrada que se debe poner y es un valor estimado. Entonces, pues se asigna un valor de peso unitario guardando una lógica. Entonces, por ejemplo, si hay un suelo de relleno, como en nuestro caso, y un suelo residual, como en nuestro caso, pues es importante mantener como este orden lógico de que pues, un suelo de relleno, por sus características, va a tener un peso unitario pues, más bajo que un peso que un suelo residual. Entonces, por ejemplo, aquí hay un valor de 17, pues podemos dejar este valor de 17 o poner 17.5 y al valor, al suelo tipo 2, que es un suelo residual, pues podemos ponerle un valor algo más alto, siguiendo esta lógica. Luego tenemos el tipo de suelo. Este tipo de suelo o soil type va a depender de acuerdo al sondeo que se manejó. Entonces podemos pues, manejar la información del sondeo que tenemos acá, donde nos indica que se trata de arenas finas y arenas finas. Entonces, de acuerdo a esta información del sondeo, nos indica que son arenas finas, por lo que aquí podemos cambiarlo a sand y a sand. Esta, como vemos, esta
pestaña del D50 pues se asigna sola de acuerdo al soil type que se seleccionó. Entonces ya es una propiedad granulométrica que depende del tipo de suelo. Finalmente tenemos el OCR, que pues ya es una propiedad que va a indicar una condición del suelo, es decir, si el suelo es normalmente consolidado, si el suelo es sobreconsolidado. Generalmente para la región donde pues, nos encontramos, por ejemplo en Bucaramanga, se puede manejar unos suelos normalmente consolidados, es decir, suelos que nunca estuvieron sometidos a presiones efectivas mayores que las actuales. Pero pues no siempre es así. Esto realmente va a depender de la investigación de campo, ya que pues, hay zonas, por ejemplo como Bogotá, donde el OCR es mayor a 1, es decir, es un suelo sobreconsolidado. Entonces eso ya va a depender de la zona de estudio que se maneje. En este caso podemos dejarlo por motivos de práctica o del video como 1. Bueno, en esta parte pues ya empezamos a extraer los datos aquí para ponerlos en nuestra memoria de cálculo, que es este Excel. Entonces, en este Excel, como lo vemos, vamos a tener tablas relacionadas a cada una de las propiedades del suelo que vamos a calcular y que en unos minutos voy a explicar. Entonces, lo primero es llenar esta tabla que vemos aquí de acuerdo a los estratos identificados. Entonces, tenemos dos tipos de estratos o dos tipos de suelo, por lo que empezamos a modificar esto. Entonces podemos darle aquí en estas celdas y de 0,5 a 1 es el primer tipo de suelo, como ya se explicó anteriormente, entonces podemos mezclarlo así, y de 1 a 1,5 es el segundo tipo de suelo, por lo que podemos combinarlas así. Lo demás no nos interesa, ya que no aplica para nosotros. Entonces, esta información tenemos que llenarla y va a depender pues de las tablas que tenemos aquí. Entonces, esto vamos a llevárnoslo para allá. Entonces, pues recortamos, tomamos todo esto y pegamos pues estas gráficas acá donde están estas. Entonces borramos la que está y vamos reemplazando la información para llenar nuestra memoria de cálculo. Entonces, de 0 a 5 tenemos un número de golpes de 10, entonces pues ponemos 10, luego 16 y luego 72. Esto es para el suelo tipo 1 y esto es para el suelo tipo 2. El C es 0,7, entonces podemos dejarlo así tal cual. El N60 es 7, es 11 y 3. Aquí pues ya hay una fórmula porque, como lo sabemos, como lo expliqué, el N60 es la multiplicación del N por el C que nos da el programa. Entonces da 7, 11. En este caso no está programado, podemos estirarlo y da 50. O se puede escribir, no importa. Luego, el CN 1.7 es el mismo, coincide. Y el N160 pues es el que tenemos en la tabla de abajo, 12. Estamos mirando esta tabla de acá, 12, 19 y 85. Ya con esto podemos empezar a mirar las demás partes del programa. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es que para cada propiedad analizada, que en nuestro caso pues van a ser diferentes propiedades, en total serían 5 propiedades, como lo son ángulo de fricción, módulo de Young, peso unitario y módulo de balasto, y pues finalmente capacidad de soporte. Para cada una de estas propiedades, autores han propuesto correlaciones que a partir de los números de golpes van a determinar propiedades relacionadas al suelo. Entonces, en nuestro caso, siempre utilizaremos unos autores puntuales. ¿Por qué? Básicamente porque pues, estos son los autores que se han ajustado de una mejor forma al desarrollo de los proyectos que se han realizado en la empresa. Es decir, los que se utilizan actualmente pues son los que mejor o los que mejores resultados han dado de acuerdo a los criterios que nosotros manejamos en la empresa. Por eso pues son los que se recomiendan utilizar. Por ejemplo, para el ángulo de fricción utilizamos estos 3 autores.
Osaki Kishida, Peck al 1953 y Peck Hanson Torbun. Para el módulo Jung, Mesenbach, Skeleton y Tan. Para peso unitario, Kulagi Maine para arenas, Kulagi Maine para arcillas y Uluwerki Anuyaki. Para el módulo de balasto, Saya Moyad. Y para capacidad de soporte, pues estos 5 autores. Aquí es importante tener en cuenta algo. Hay autores que especifican que sus relaciones o sus correlaciones son utilizables para ciertos tipos de suelo específicos. Por ejemplo, para el peso unitario, vemos que este mismo autor plantea unas correlaciones para arenas y unas correlaciones para arcillas. Entonces es importante tener en cuenta que no siempre utilizaremos todos los autores. Hay casos donde podemos usar, por ejemplo, en el peso unitario, 2 de los 3 de acuerdo a los tipos de suelo que nosotros tenemos. Ya que si utilizamos, por ejemplo, si tenemos suelos arenosos y utilizamos este autor donde está derivada las correlaciones para arcillas, pues realmente no son correlacionables los resultados que vamos a obtener. Para el caso de la capacidad de soporte, es importante tener en cuenta que pues este software va a permitir el cálculo de esta capacidad portante tanto para su cimentación superficial como para cimentación profunda. Sin embargo, pues en el desarrollo de los proyectos se ha utilizado mayoritariamente pues cimentación superficial, por lo que este es el tipo de método que se va a explicar en el presente video. Y también es importante mencionar que la capacidad de soporte se realiza o se calcula generalmente en el software Plaxis, por lo que esto también va a ser cubierto en otro video a mayor profundidad. Una vez tenido definido esto, ya podemos iniciar con el proceso. Ya una vez ingresado estas dos tablas, le damos aquí en Back to Edit Input Data y Start Analysis. En primer lugar, podemos explicar cómo se calcula la capacidad de soporte. Entonces, para esto, venimos en este menú donde se seleccionan los parámetros y le damos en Bearing Capacity of Shallow Footing, que son para cimentaciones superficiales. Aquí nos indica a los autores que el software Novo tiene para realizar las correlaciones, y nos vamos a esta opción de aquí arriba donde se realiza el análisis de esta capacidad de soporte. En este caso vamos a ingresar pues algunos valores. Este factor de seguridad es específicamente para el método de Terzaghi, por lo que pues se deja así como tal. Luego, para definir esto podemos ver una gráfica que tenemos aquí, donde la Footing Embedment Depth es como tal la profundidad de cimentación, es decir, desde la superficie hasta el punto más bajo de la zapata de la cimentación superficial. Mientras que la Footing Depth es como tal la profundidad de la zapata. Entonces es importante tener en cuenta esto. Entonces, volvemos aquí al programa y la Footing Depth, pues podemos definir una zapata de profundidad de 0.5 por motivos del video y la Footing Embedded de 1.5, es decir, la profundidad de cimentación de 1.5. En esta parte, la capacidad de soporte calculada, pues se determina para diferentes anchos como tal de la dimensión de la zapata, que pueden variar de 1 a 3 o se le puede poner de 1 a 2, y aquí pues va variando en la tabla donde están los resultados. Podemos dejarla pues, de 1 a 3 y los cálculos los realizaría así. Aquí pues para el método de Terzaghi realiza unas consideraciones ya propias del método, y finalmente pues los resultados que se obtienen de capacidad de soporte son en kilopascales para cada uno de los autores y para diferentes dimensiones de la zapata, para un largo, para un ancho, donde se van manejando claramente, pues son, en este caso se consideran zapatas cuadradas y se obtienen pues aquí los valores a partir del número de golpes que se ingresó preliminarmente. Igualmente pues acá tenemos la gráfica que nos muestra el comportamiento de esta capacidad de soporte,
y ya serían esos los resultados de capacidad. Posteriormente, pues seguimos el cálculo de las siguientes propiedades. Entonces, para esto le damos en Correlation with Depth. El programa empieza a correr y ya una vez corrido el programa, vamos a empezar a trabajar con las demás propiedades. La primera de ellas es el ángulo de fricción. Entonces lo buscamos aquí, el ángulo de fricción, lo seleccionamos y luego le damos en Select None para que nos borre si habían métodos seleccionados, y vamos a tomar aquí los autores que mostré con anterioridad. Entonces el primero de ellos es Ozaki y Kishida 1959. Aquí en los comentarios generalmente se pone pues los tipos de suelos para los que el autor propuso esto, o consideraciones. En este caso, este método no sugiere un tipo de suelo específico, por lo que se asume que es apto para cualquier granulometría o tipo de suelo. Entonces se selecciona este, se selecciona el otro que es PEC, y finalmente este de aquí. Ya una vez seleccionados, le vamos a dar en Plot Select Methods y ya nos bota los resultados obtenidos. Entonces, como primera parte, recortamos esta gráfica y nos la llevamos para nuestra memoria de cálculo, que es el Excel. Entonces estamos trabajando con ángulo de fricción, borramos la que está y pegamos la nueva. Así vamos a ir reemplazando cada una de las propiedades. Posteriormente vamos a ir llenando esto. Aquí debemos modificar la tabla de acuerdo a estas profundidades. Estas profundidades se deben mantener en todas las tablas, ya que para cada estrato de suelo analizado vamos a necesitar pues unos parámetros de diseño finales. Entonces esto aquí lo podemos borrar y estos datos los vamos a llenar, entonces también los podemos borrar. Ahora bien, el promedio a qué corresponde. Entonces esto podemos eliminarlo y el promedio pues va a corresponder básicamente al promedio de los autores que se están estudiando y las profundidades de cada estrato, ya que necesitamos un valor de cada propiedad para cada estrato de suelo. De igual manera, este promedio se realiza para el siguiente estrato. Aquí podemos pues poner unos valores que igual van a ser reemplazados, pero como para que se vea algo ahí y no salga un error. Entonces nos dirigimos nuevamente al nodo, lo abrimos y le vamos a dar clic en la gráfica, y esto nos lleva a otra pestaña. Estos resultados son del método Ozaki en Kishida, y lo que tenemos que hacer es pasar estos valores al Excel. Entonces 26.8, 30 y 45, 26.8, 30, 45, el primer autor. El segundo autor pues simplemente cambiamos aquí PET 28.4, 28.8 y 30.9. Y para el último autor sería 29, 35 y 47. 29, 35 y 40.7. Aquí pues ya nos calculamos el promedio para el estrato de suelo que tenemos y para el otro estrato de suelo. Esto debe mantenerse en todos los estratos, y de esta forma se van a calcular las propiedades para cada uno. Entonces la siguiente propiedad que se analiza sería el módulo de Young. Entonces nos dirigimos acá, podemos cerrar, y el módulo de Young está aquí. Entonces lo seleccionamos, de igual forma le damos en Select None
para que se borre, y vamos a escoger nuestros autores recomendados y a utilizar como tal. Entonces tenemos Meisenbach. Meisenbach tiene bastantes consideraciones, entonces en nuestro caso, como lo vemos en la descripción del sondeo, se trata de arenas finas, arenas finas, arenas finas, arenas finas. Entonces hay que seleccionar algo relacionado a arenas finas. Entonces Meisenbach puede ser sand, puede ser sand and gravel o silty sand, que eso puede ser sand con un contenido de fino, entonces podemos utilizar silty sand. El otro autor es Skempton, este sí no tiene pues ningún suelo asociado, y también Tan et al. De igual forma tiene diferentes consideraciones, sand, gravel sand, clayly sand. Podemos pues utilizar clay sand, un sand con un contenido de finos, y ya escogiendo esto pues le damos en plot. De igual forma tomamos captura de esto, ya que pues necesitamos ponerlo en nuestra memoria de cálculo, ya que esto va a ser utilizado en informes y demás cosas. Copiamos, lo ponemos en el módulo de Young, borramos la imagen que está y la pegamos. Y de igual forma aquí tenemos que modificar esto. Entonces aquí borramos esto, podemos copiar esta fórmula, pegarla, pegar esta fórmula y pegarla, y aquí esto lo vamos a borrar porque lo vamos a reemplazar. Entonces de igual forma le damos clic en la imagen, nos bota los resultados para Meisenbach, que es 6183 y 29.1. Luego para Skempton 13.6, 18.8 y 67.8. Y finalmente para Tan tenemos 7.8.4 y 20.9. 7, 8.4 y 20.9. Ya aquí nos calcula el promedio para tener para cada estrato un resultado de módulo de Young. La siguiente propiedad sería el peso unitario. Entonces vamos acá, cerramos. Peso unitario lo vamos a encontrar en Other Soils Parameters. Igual le damos Select None y vamos a buscar el autor que nos interesa. En este caso es Culuwey and Mine. En nuestro caso, como estamos trabajando con arenas, solamente seleccionamos arenas, porque si utilizamos clays, arcillas, no sería correlacionable. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Y el otro autor es Uluherki Unyaki, que lo encontramos aquí, es unitario. Este sí pues tiene un amplio espectro de suelos a utilizar, entonces lo seleccionamos y le damos plot. De igual forma volvemos a recortar y nos llevamos esto para nuestra gráfica. Y aquí volvemos a arreglar la tabla para que todo coincida. Todo esto lo vamos a borrar. Entonces vamos a traer estas dos. Y esto también lo vamos a borrar. Y de igual forma repetimos el proceso. Le damos clic a la gráfica. Para el primer autor los valores son 16.5, 17.3, 16.5, 17.3 y 19.6. En este caso no tendríamos este valor, por lo que no es correlacionable. Y el último pues sería 17.95, 18 y 18.1. Y aquí ya pues tendríamos los respectivos resultados.
Finalmente vamos a trabajar con módulo de balasto y en este caso solo hay un autor que es Soyae, Maoyite and Knowing, que procedemos a cerrar. Igual en Other Soil Parameters pues le damos en Select None, limpiamos y este es el módulo que vamos a trabajar. Lo seleccionamos, de igual forma hacemos el respectivo recorte y lo pegamos aquí en nuestra memoria de cálculo. Acomodamos el tamaño, borramos lo que no corresponde a nuestro estudio para que coincida con lo que nosotros tenemos y de igual forma copiamos y pegamos. Podemos ajustar porque pues las fórmulas se arreglan. Borramos esto y buscamos nuestros resultados dándole clic en la imagen. Son 103.5, luego 133 y 271.9. Hay una forma de descargar también estos resultados cuando tengamos suelos con muchos estratos y es pues en este símbolo del Excel, le damos allí y lo guardamos. Por ejemplo acá, Excel, vamos a guardar y procedemos a abrir, bueno, allá se abrió automáticamente. Entonces si tuviéramos muchos suelos, o sea muchos estratos, mucha profundidad, donde sería más demorado escribirlos a mano, pues podemos copiarlos de aquí y pegarlos allá directamente. En este caso pues como eran poquitos estratos, pues era más sencillo escribirlos. Finalmente estos son todos los resultados obtenidos. Esta es nuestra memoria de cálculo como tal para el tipo 1, tipo 2. Ingresamos todos los valores. Luego aquí tenemos un valor para el tipo 1 que es de 0 a 1, tipo 2 que es de 1 a 1,5 y lo mismo se aplicó para cada una de las propiedades. Estas serían las propiedades finales obtenidas del novo, pero no necesariamente pues son las propiedades que se van a utilizar para los siguientes procesos. ¿Qué me refiero con esto? Es importante pues tener en cuenta que esta selección de las propiedades finales va a depender de diferentes criterios. Uno de estos criterios son pues los resultados obtenidos del novo, pero pues hay más criterios pues que se deben tener en cuenta. Como lo vemos aquí abajo de la tabla, dice el primer criterio es las correlaciones obtenidas del novo. El segundo criterio pues también son los laboratorios que se realizan a las muestras tomadas y que evidenciamos en los registros de perforación. Entonces a estas muestras se les hacen ciertos laboratorios como para determinar el ángulo de fricción y la cohesión. Entonces ahí ya vendría a jugar lo que es la experiencia y el criterio. Mirar cuál de los dos valores obtenidos de esas propiedades, ya sea por laboratorios o por el novo, son los más adecuados o son los más lógicos de acuerdo a los tipos de suelos que se identificaron. Entonces es importante tener en cuenta esto, que es necesario realizar un análisis integral de estas propiedades de los suelos y tener en cuenta pues diferentes perspectivas, diferentes fuentes de información para finalmente definir estas propiedades de los suelos que van a ser necesarias para o que van a funcionar como insumos de otros programas. Con esto finalizaríamos pues este tutorial.